La palabra de Dios dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Aquí la palabra de Dios nos habla y nos dice que empieza diciendo en el libro de Corintios, el apóstol Pablo, que escribió la carta a los Corintios, empieza diciendo: fiel es Dios, un hombre que sabemos que se ha predicado desde la antigüedad en la historia de la humanidad, desde después de Cristo. Este hombre fue muy usado por Dios y es el que escribió las cartas a los Corintios, donde fue inspirado por Dios para traer esta carta inspirada por Dios, traerla hacia los corintios y ahora hacia nosotros, para podernos enseñar que Dios es fiel. Y aquí dice, empieza diciendo un hombre que conoce a Dios, amén, un hombre que estuvo cerca de Dios, que aún fue llevado al tercer cielo, dice, y pudo estar cerca, pudo oír palabras inefables, pudo oír cosas que no han oído de hombre, sino eran palabras de Dios que Dios le ministraba a este hombre. Y aquí este hombre está diciendo: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados. Dice, fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y aquí Dios me ponía a meditar en estos tiempos que estamos viviendo. No solamente en estos tiempos, desde la antigüedad se ha venido moviendo algo de que se ha apartado el hombre de tener comunicación con Dios. El hombre se ha alejado de tener una amistad con Dios. Muchas veces lo que pasa es que nosotros pensamos que muchas veces tener, digamos, comunicación con nosotros mismos y con amigos, y no es malo que tengamos amigos, no quiero que me malinterpreten que tener una amistad es malo, pero lo que Dios me ponía en el corazón viendo en los tiempos es que muchas veces queremos estar hablando con amistades, pero no queremos establecer una amistad, la amistad más importante que el joven, que cada uno de nosotros necesitamos tener, que es la amistad con Dios. Y aquí Pablo, que tenía una amistad con Dios, estaba declarando palabras que no salían de su corazón humano, sino que eran palabras de que salían de una convicción, porque él tenía una amistad cercana con Dios. Tenía una amistad tan cercana con Dios que Dios le inspiró estas cartas para traerlas hacia nosotros, a su iglesia, Cristo Jesús, pensando en su iglesia del siglo XXI, para que podamos nosotros volver a esa amistad con Dios, porque muchas veces nosotros queremos ver milagros, queremos ver cosas grandes, cosas gloriosas, pero no queremos tener comunicación con Dios. Queremos ver cosas como las que hicieron los apóstoles y los profetas, y no es que Dios haya cambiado, sino que el hombre ha cambiado y ha cambiado la comunicación con él, a tener comunicación tal vez con él mismo en la soledad. Y por eso es que muchas veces Dios no obra, porque muchas veces queremos la bendición, pero no queremos el compromiso. Jóvenes, nosotros necesitamos establecer una amistad como la que tenía Pablo, para que nosotros podamos ver que Dios realmente es fiel, porque no es igual cuando nosotros oímos decir de otro hermano, del predicador, que Dios es fiel. Él tiene su convicción que Dios es fiel, pero no es solamente oírlo, sino es nosotros declararlo, porque sale de nuestro corazón, porque hemos visto de que Dios ha sido fiel en nuestra vida. ¿Y cómo lo vamos a dar cuenta cuando Dios es fiel en nuestra vida? Cuando pasamos
tiempo con Él, cuando hay experiencias con Jesucristo y podemos ver la mano poderosa en cualquier situación de nuestra vida. En cualquier situación de nuestra vida. Muchas veces no le damos importancia a las cosas pequeñas, pero muchas veces en cosas pequeñas Dios está obrando. Dios está porque Dios no nos va a confiar algo grande si en las cosas pequeñas no le tomamos importancia de que Dios está allí obrando. Dios está allí moviéndose. Y para eso, para cómo un joven puede, cómo como jóvenes nosotros podemos tener comunicación con Dios, con tantas cosas que muchas veces a todos los quieren interrumpir para tener ese tiempo especial con Dios. Tantas cosas, tanta distracción que hay en la vida para que no hablemos con Dios. ¿Cómo un joven se puede dedicar un tiempo especial para Dios cuando hay tantas cosas que están interrumpiendo esos tiempos? Primeramente, para poder tener una comunicación con nuestro Señor Jesucristo, necesitamos primeramente unirlos con Jesús. Vamos a ir a Gálatas, el libro de Gálatas, capítulo 2. Vamos a ir al capítulo 2 del libro de Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y aquí es donde Pablo también dice, con Cristo estoy juntamente, dice, crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea que necesitamos, para poder tener una relación con nuestro Señor Jesucristo, como jóvenes necesitamos estar unidos con Jesús, porque es imposible que alguien tenga una relación con Dios si no está con Él. Es como, les voy a poner un ejemplo de una amistad. ¿Qué se hace cuando hay una amistad? Primeramente, una amistad de amigos, pues primeramente tienen que tener una cierta unidad de comunicación, de conocerse. Y después no solamente es la unidad, sino después, para que esa relación pueda tener fundamentos, para que esa relación pueda tener bases, necesita dedicarle tiempo. Pero lo primero es unirlos con Jesús. Como dice Pablo, con Jesús estoy juntamente crucificado. No está diciendo Pablo que necesitamos irlos a crucificar en un árbol y martirizarlos como lo que pasó con Jesús, sino es que está diciendo con Cristo estoy juntamente crucificado. En otras palabras, es decir, está diciendo Pablo, estoy unido, estoy haciendo ya lo que Él dice. Ya no me muevo yo por lo que yo pienso, por lo que yo siento, sino me estoy moviendo por lo que Jesús dice en su palabra, por lo que Él ha hablado en su palabra, y yo me guío por lo que Él está diciendo y estoy viviendo y siguiéndolo a Él. Y cuando los unimos a Jesús es cuando vamos a poder tener una relación, una intimidad con Él. Vamos a poder tener esa comunicación y empezar
pero primero es unirlos. ¿Y qué es lo que impide que nosotros los unamos a Jesús? ¿Qué es lo que impide que nosotros estemos unidos a Jesús? Lo que impide que alguien pueda unirse a Jesús solo es una cosa que impide que alguien se pueda unir a Jesús. Hay una cosa que separa a Dios, al hombre de Dios. Hay una cosa que todos muchas veces hemos oído cuando se predica la palabra de Dios. Hay algo que Dios, aunque quisiera estar unido con nosotros, no puede unirse porque eso lo separa. Y para poderlos unir a Dios, y lo que impide unirlos a Jesús es cuando nosotros estamos viviendo en la carne, estamos viviendo en nuestros deseos de pecar, de pecado. Y para unirlos a Él, ¿qué es lo que necesitamos? Desligarlos del pecado que los separa de Cristo. Necesitamos unirlos a Jesús, pero necesitamos primero desligarlos para unirlos. Y cuando Dios ve esa intención, cuando Dios ve que una persona está decidida, aunque sienta que está pecando, pero está decidiendo en su corazón que ya no quiere el pecado, que ya aborrece el pecado, pero que el pecado tal vez es más fuerte que él, pero Jesús ve la intención, Jesús ve las intenciones del corazón, y es cuando viene la ayuda del cielo para desligar al hombre, al joven, del pecado, de la mancha, de la maldición del pecado, para apartarlo de ese pecado y para unirlo con Él, y para que estemos unidos con Jesucristo y nosotros podamos vivir la vida que Dios nos ha dado para que nosotros la vivamos. Una vida especial. Hay algo tan terrible que se vive debajo del sol, decía el salmista, decía Salomón. Hay algo que muchas veces muchos hombres tienen todo lo que su alma desean, pero hay congoja en su corazón. Dice que hay congoja en su corazón, o sea que no es solamente tener todo lo que el alma desea, sino es vivir la vida con Jesús, es estar unidos con Él. Estar unidos con Jesús es algo tan especial, porque cuando los unimos a Él, nosotros podemos conocer realmente la razón de la existencia, por qué vivimos, por qué trabajamos, por qué servimos a Dios. Podemos conocer esa bendición de que Dios es nuestro Padre. Cuando nosotros los unimos a Él, ya nadie puede menospreciarlos, y aunque los menosprecien, pero nosotros en nuestro corazón sabemos que somos hijos de Dios, del Dios omnipotente que dio su vida por nosotros. Y los jóvenes ya no tienen que andar tristes, desesperados por ir a pecar para sentirse bien, desesperados por ir a fornicar para sentir placer. Ya no van a andar desesperados por ir a drogarse, ya no van a estar desesperados por ser rebeldes contra los padres, porque va a haber una bendición de Dios en su vida que los va a llenar. Lo que le faltaba en su vida, Dios lo va a llenar. Pero cuando estamos crucificados con Él, Pablo vivió experiencias maravillosas con nuestro Señor Jesucristo, no porque Él era especial, mejor que los demás apóstoles, sino porque Él se mantenía unido y crucificado con Cristo Jesús, y por eso Dios le mostraba grandes bendiciones. Dios le demostraba cuál era su propósito, por qué predicaba Pablo. Cuando lo querían encarcelar, él decía que hicieran lo que quisieran con él, pero él, mientras viviera, decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no lo decía para que quedara como un dicho para la historia, para que fuera recordado. No lo decía por eso, porque qué hombre va a decir un dicho que sabe que lo va a condenar a muerte para ser recordado. Muchos hicieron dichos grandes, muchos filósofos de la historia han dejado dichos que tienen razón tal vez, pero ellos lo hicieron de una manera que, en una vida cómoda, en una vida que sí estudiaron,
estudiaron y fueron inspirados humanamente para dejar esos dichos que son muy conocidos. Pero Pablo estaba diciendo palabras que comprometían su vida. Pablo estaba diciendo palabras que le decían: ya no tienes que predicar en el nombre de Jesús, ya cállate de hablar de Jesús, ya no hables de nada de Él, que Él cambia, que Él sana, ya no hables nada de eso. Pero él decía: ¿cómo vamos a dejar de hablar y decir lo que hemos visto y hemos oído? O sea que había una cosa especial en ellos, que habían visto y habían oído. Hay algo especial, jóvenes, cuando tienes una comunión con Dios. Ya no solamente dices lo que oyes de los demás que lo dicen, sino es porque Dios te lo habla directamente a tu alma. Dios te lo habla directamente a tu espíritu y te transforma esa palabra que te dice cuando oras delante de Él, y Dios te habla y te da convicción de su palabra. Es algo especial para que un joven se mantenga en los tiempos difíciles, para que un joven pueda hacerle frente a la tentación del pecado. Necesita sumergirse en esas aguas del Espíritu Santo de Dios, en esa comunión con Dios. Necesita ir como iba Moisés arriba al monte Sinaí y bajaba de ese lugar. Cuando subía Moisés, tal vez Moisés iba todo cargado, estresado, porque el pueblo le demandaba tantas cosas y él estaba responsable. Pero cuando ese hombre iba allá arriba y ese hombre bajaba para abajo, cambiaba su semblante brillaba, porque estuvo en la presencia de Dios. Y es lo que ahora en estos tiempos necesitamos llenarnos, necesitamos personalmente meternos en la presencia de Dios para poder soportar las tentaciones del pecado. Nadie va a soportar la tentación del pecado si quiere hacerle frente por sus propias fuerzas. Nadie, aunque sepas la palabra, aunque te sepas toda la Biblia de memoria, aunque lleves 20, 30, 50 años en los caminos de Dios, si te aparta de la comunión con Dios, el pecado te va a devorar, te va a destruir. Pero si tienes una relación con Dios, vas a permanecer, aunque hayan situaciones difíciles, como los jóvenes pasan, tentaciones difíciles que no quisieran atravesar, que no quisieran sentir. Muchos jóvenes, estoy seguro que en sus cuerpos les está pidiendo algo, pero en su mente ellos no quieren caer en esa tentación. Pero es tan fuerte esa tentación que los aparta de Dios. ¿Por qué? Porque no se fueron a estar en una comunión con nuestro Señor Jesucristo. Para soportar, jóvenes, en este tiempo necesitamos tener esa comunión. ¿Y qué es comunión con Dios? ¿Qué es tener comunión con Dios? Tener comunión con Dios es, como dije al principio, es tener un acuerdo, estar de acuerdo, estar en la misma sintonía con Dios. Tener comunión con Dios es estar unidos a Él, estar a solas con Él, estar hablando personalmente con Él. Si los hombres en la antigüedad dedicaban no sé cuánto tiempo para hacer un sermón, para predicar, dedicaban horas y horas, hasta podemos decir unas 50 horas de dedicación para un sermón. Pero no solamente estaban dedicados al estudio, estaban en oración. Estaban en una oración para que la gloria de Dios cayera cuando esa palabra se hablara. Y es lo que ahora nos falta, jóvenes. Esa hambre nos falta, esa hambre por nuestro Señor Jesucristo, esa hambre que salga de nuestro corazón, esa hambre de Dios, que no sea imposición, que no sea una imposición de alguien, sino que nazca de nuestro corazón. Necesitamos para eso, jóvenes, para despertar eso. Necesitamos ir a hablar con Dios para que Él ponga ese querer y ese hacer de su buena voluntad. Porque de nadie, de sí mismo, del hombre, solamente lo que sale
es deseos de pecar, deseos de alejarse de Dios, pensando como jóvenes muchas veces que somos eternos, pensando que nunca vamos a morir, pensando que, sabemos jóvenes, cada día que pasa, siempre he dicho este dicho que dice, cada día que pasa es un día menos que vamos a vivir en esta tierra, es un día menos. Muchas veces decimos nosotros un día más, y sí, un día más lo dio Dios, gracias a Dios, pero es un día menos que vamos a estar en esta tierra. Es un día menos y no importa, dice en Proverbios, estaba leyendo que dice tanto los sabios y los no sabios, tanto los ricos y los pobres, el día de la muerte llegará a todos. Y dice a los injustos la muerte los pastoreará, pero los justos, a los que han sido justificados por Dios, por Jesucristo, aquellos van a ser pastoreados. Cuando pasen de esta vida, van a ser pastoreados por el pastor de pastores, por el Señor de señores, por el Rey de reyes, por el Dios omnipotente. Van a ser pastoreados y su memoria se recordará. Pero dice, la memoria de los injustos se pudrirá, dice, quedará en el olvido. Dice, muchos, dice, le ponen nombre aún a la ciudad, les ponen nombre, pero dice, la fama, esa fama se pudrirá, esa fama, pero aquellos que temen al Señor, eso va a quedar en memoria, va a quedar. Dice que nosotros los justos, dice que muchas veces vamos a ver como los cuerpos de aquellos que no quisieron seguir a Dios, vamos a ver nosotros, vamos a ver la bendición de Dios. Pero aquellos que mueren sin Cristo, aquellos que no quieren nada con Dios, dice, la muerte va a ser su pastor, los pastoreará. Y no sabemos que si estamos sin Dios, lo que pasa en la otra vida ya no, la palabra de Dios nos habla y nos dice que son cosas tremendas. Y con esto no es que quiera meter temor, porque Dios no quiere meterle temor a nadie. Lo que Dios quiere es que lo amemos y que tomemos la decisión de amarlo a Él, aunque tengamos la opción de desobedecerle, de dejarlo y olvidarlo. Él quiere que tú tomes la decisión propia de amarlo a Él, como en tu edad joven, de amarlo a Él. Es una decisión que todos debemos de tomar en algún tiempo. Y como jóvenes lo digo porque muchas veces estamos en la iglesia, pero no estamos teniendo una comunión con Dios realmente como Dios quisiera. Como Dios quisiera. ¿Por qué? Porque tenemos una lucha en la carne todavía. Una lucha que se nos hace más fácil alejarnos de Dios, se nos hace más fácil perder el tiempo en otras cosas que estar en comunión, que estar en una relación con Dios. Yo creo que todos batallan en esto. Todos batallan que la carne los quiere jalar. No ores. Como joven no necesitas orar todavía. Eso es para los ancianos, los que están enfermos, para los que están en los hospitales. No, jóvenes, tú necesitas, así como los ancianos, los adultos, todos necesitamos estar, aunque no tengamos una enfermedad. Dios no quiere que oremos por un beneficio solamente, que busquemos a Dios por un beneficio que nos va a dar, sino porque realmente hemos decidido amarlo y seguirlo a Él. Y cuando Dios ve esa sinceridad, como en otra vez, no me recuerdo que prediqué, que dice que Dios se acordaba de la fidelidad de Efraín. Se acordaba de la fidelidad de Efraín en su juventud, dice. Cuando tú, Efraín, eras joven, me amabas y me servías, pero después fuiste como una torta de doble, estaba como doble cocida, pero del otro lado estaba cruda. Pero yo me acuerdo de la fidelidad de Efraín en su juventud, dice. ¿Quién era Efraín? Era el hijo, era uno de los hijos de José. Es cuando este Efraín en su juventud, la tribu de Efraín, amaba a Dios.
Y esto nos quiere decir que en la juventud Dios, cuando un joven decide amarlo a Él, cuando un joven decide en su juventud, desde su juventud amarlo a Él, Él ve eso como algo, porque no, el joven muchas veces no tiene, digamos, no tiene tal vez una enfermedad, tal vez todo está a su favor, digamos, en la forma de que tiene muchas oportunidades. No digo que todos tenemos oportunidades, no estoy haciendo excepción de que solo los jóvenes, para que no me malinterpreten. Para todos Dios, como dije al principio, tiene bendiciones, pero nosotros necesitamos arrebatarlas. ¿Y cómo las vamos a arrebatar? Pues estando en comunión con Él. Acuérdense que los hombres de antaño, no, las cosas que hicieron no las hicieron fáciles. Dios no se las dio así de la noche a la mañana, que como dicen, en bandeja de plata. Tuvieron estos hombres que sufrir, tuvieron estos hombres que ayunar, que desvelarse. Dice Pablo que en ayunos, en desvelos, muchas veces en problemas, muchas veces en azotes. 2 veces dice que lo tuvo a punto de morir este hombre. Por eso, joven, no te extrañe de que muchas veces te lleguen cosas y situaciones difíciles a tu vida. ¿Sabes qué? Dale gloria a Dios en ese momento, porque Dios quiere hacerte crecer. Dios quiere hacerte más fuerte en la fe. Dale gloria a Dios. Y te digo, porque a mí me han pasado cosas que muchas veces no entendía, pero cuando pasaron y quedé fortalecido, le daba gloria a Dios y gracias, Señor, porque si no hubiera pasado esto, tal vez ya me hubiera desmayado. Pero dale gloria a Dios cuando Dios te pase por el fuego, porque ahí Dios quiere quemar el pecado y sacarte nuevo, purificado, como el oro que lo meten al fuego, pero no es para destruir al oro. No, el oro no se destruye cuando lo meten al fuego. ¿Sabes lo que pasa? Que el oro agarra más brillo. El oro en el fuego se le cae en toda la impureza, la escoria, se le cae el oro cuando lo pasan por el fuego. Pero como jóvenes nosotros no queremos saber nada de que Dios nos pase por el fuego, por la tentación, por el dolor, muchas veces por problemas emocionales, muchas veces que no se entienden. Pero dale gloria a Dios pero no solamente te quedes dándole gloria a Dios, sino que también ve a orar, ve a estar a solas con Dios en esos momentos difíciles y derrama tu alma delante de Él y vas a salir fortalecido, vas a salir. Y aunque Dios no te quite lo que tiene, pero Dios lo tiene ahí con un propósito, porque a Pablo le decía: quítame este aguijón, pero Dios le decía: no te lo quitaré, porque en tu debilidad se perfeccionará mi poder. Entre más débil seas tu carne, entre más débil sea tu humanidad, vas a crecer más en lo espiritual. Le decía en otras palabras a Pablo: vas a ver mi gloria, ya no le darás la gloria a tu sabiduría, a tu fuerza, a tu salud, porque te puse ese aguijón para que aún ahí quiero glorificar mi nombre. Y jóvenes, muchas veces en nuestra juventud Dios quiere glorificar su nombre. En la juventud, en cada uno quiere Dios glorificar su nombre. ¿Y cómo lo va a glorificar si muchas veces no queremos ni que, muchas veces lo estamos ahogando, como dice, en un vaso de agua? O sea, un problemita y ya decimos: ya me voy de la iglesia, ya me voy y me aparto de Dios, porque Dios no me ayudó en ese momento. ¿Por qué Dios no estuvo ahí? ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Cuando nosotros lo que tenemos que decirle es: gracias, Señor, porque me rescataste. Gracias, Señor, porque diste tu vida por mí. Y cuando yo muera, tienes un lugar especial para mí en el cielo. Gracias, Señor, porque la enfermedad que pueda tener aquí, porque el dolor que pase aquí, porque los problemas que pase aquí no se comparan con la gloria que hay en el cielo, con las glorias eternas. Porque dice: muchas aflicciones pasará el justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Y esto es algo cierto, pero lo comprenderemos cuando nosotros tenemos una comunión, una relación con Él. Pablo no pudiera haber entendido cuando lo estaban azotando, lo estaban matando, y tal vez decía:
Por predicar la palabra de Dios me andan matando, por hacer lo bueno casi me andan matando, o me mataron, me dejaron medio muerto. Por predicar la palabra me están azotando, por predicar la palabra tengo amenazas de muerte. Ese hombre viera quejándose delante de Dios, si ese hombre no hubiera tenido una relación con Dios. El hombre por sí mismo los quejamos delante de Dios. Somos como el pueblo de Israel en el desierto, que cuando Dios les daba maná del cielo, ellos decían: no, ya estamos aburridos del maná, de comer ese maná, ya nuestro paladar quiere carne, quiere que baje carne. Y Dios le mandó carne, pero dice que después la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel y destruyó a muchos y los mató. Llegó una plaga. ¿Por qué? Porque estaban cansados del maná. Y muchas veces, jóvenes, nosotros los cansamos. Muchas veces de Dios no se cansa de nosotros. Imagínate si si nuestro Señor Jesucristo fuera como nosotros, que nos cansamos. Muchas veces nos cansamos de Dios, de oír palabra de Dios. Decimos: ya basta, ya no quiero oír palabras de Dios. Quiero ser, como dijo el pueblo de Israel, ya no nos des maná, queremos carne, queremos comer carne. Y Dios le mandó esas codornices que cayeran ahí en el desierto. Y muchas veces, jóvenes, Dios los va a permitir si nosotros no queremos el maná del cielo. En otras palabras, la palabra de Dios. Dios los va a dejar que hagamos lo que queramos, pero los vamos a llevar malos sabores, los vamos a llevar. Estoy seguro, jóvenes, que el que se ha conocido a Dios, el que tiene una comunión con Dios y se separa de Dios, va a sentir que la desgracia más grande que le pasó en su vida es haberse apartado de Dios. Va a sentir, ¿por qué? Porque es como digamos, le pongo el ejemplo, como estar en una casa cómoda donde está el alimento servido y hay un sofá muy confortable, hay una cama muy confortable para dormir y todo está bien confortable, y de repente terminamos, esa persona que estuvo en esa casa, que se le servían con un plato de oro y cucharas de oro, y comía la mejor comida que se le pueda dar a un ser humano, y de repente se encuentre en la calle durmiendo bajo el sol y bajo el frío, y se encuentre durmiendo debajo del puente, comiendo de la basura. ¿Tú crees? Así es un ejemplo a los que se alejan de Dios, cuando en una casa donde el servidor, el que sirve la mesa, es el Señor Jesús, y el joven se aleja después de tener esos grandes manjares y estar en esos momentos tan especiales con una comunicación con Dios, y de repente espiritualmente se encuentre en un lugar totalmente diferente y totalmente contrario a lo que tenía, espiritualmente hablando, estoy hablando. Así es el que se aleja de Dios. Después de tener las mejores comidas, se va a comer de los basureros. Y es un ejemplo de que el diablo, que el Señor lo reprenda, tiene comida de los basureros para darles a aquellos que estaban siendo alimentados por el mismo Señor Jesucristo en su casa. Y los tenía en su casa y los trajo a su casa. Imagínate, Dios nos abrió, Jesús, por medio de Jesús, Dios nos abrió las puertas de su casa para comer en su mesa y comer la mejor comida. Y de repente nosotros decimos: ya estoy harto de comer la mejor comida y me voy a ir a comer a la basura del pecado. Así es, jóvenes. Así es lo que pasa espiritualmente cuando nosotros no queremos la comida que Dios nos está ofreciendo. La comida que Dios nos está ofreciendo es comida especial, aunque nosotros no querramos. Pero ¿quién no quisiera estar, digamos, comiendo la comida más cara, comiendo los cortes de steak más caros?
¿Quién no quisiera estar en ese lugar? ¿Quién no quisiera estar así? ¿O alguien preferiría depender de que alguien tire la comida para ir a recoger a un bote de basura? ¿Quién quisiera estar en esa posición? Pero espiritualmente muchas veces no lo vemos así. Lo vemos que la comida especial es el pecado que está en la basura y que lo de Dios lo vemos como algo como basura. O sea, muchas veces no lo decimos, pero muchas veces con nuestra actitud delante de Dios, no delante de los que predican, de los que cantan, de los que tal vez visitan hogares, que evangelizan, no delante de ellos, porque ellos solamente son mensajeros que llevan la palabra del Dios omnipotente, joven. Pero así es, para los que me están oyendo, el pecado es la basura que el diablo, los desechos que el diablo ha tirado para darle de comer a los que están con él. Pero los manjares, el banquete especial es para los príncipes, para los que tienen un linaje escogido. Un linaje, porque la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice, vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. O sea que delante de nuestro Señor Jesucristo nosotros somos algo especial, pero nosotros muchas veces Jesús para nosotros muchas veces no es algo tan especial como muchas veces lo profesamos y lo declaramos con nuestra boca. ¿Por qué? Porque cuando algo es especial para ti, ¿qué es lo que va a suceder, jóvenes? Como para unos jóvenes que he visto videos que hay papás que le quitan el PlayStation y van y se lo quiebran y lo agarran con un martillo y lo quiebran y aquel niño sale llorando porque aquel PlayStation era algo tan especial que se lo arrancaron y sale tanto llorando. ¿Por qué? Porque yo les digo esto no solamente porque he visto ese video, sino porque yo también estaba atado en los videojuegos. Yo jugaba, no dormía muchas veces, dormía 2 horas y pasaba hasta las 3, 4 de la mañana jugando. Y aparte jugando con droga, estando drogado y jugando videojuegos. Era una atadura y era algo especial, que si mi papá me decía que tenía que ir a trabajar o algo, yo rápido me enojaba si me decía que me iba a quitar el PlayStation o la televisión. Me enojaba tanto porque eso era algo especial para mí. Era algo especial estar ahí con el control, estar ahí en los juegos de guerra, de fútbol, de muchos juegos que muchas veces los quitan el tiempo que nosotros debemos de dedicarle a Dios. Les digo esto, todo esto es una alimentación de Satanás que está alimentando a los jóvenes con tantas cosas para que su paladar saboree el pecado como si fuera la mejor comida. ¿Sabes que el enemigo quiere que el joven en su paladar sienta que el pecado es lo más especial que pueda haber? Dice, los bocados del pecado son suaves al paladar, son suaves a la boca, pero dice, cuando entren a tu alma van a amargar tu vida, van a ser como ajenjo amargo. Pero dice el que come la miel de la palabra de Dios es dulce, es sabrosa, pero ¿cómo es que cuando el enemigo cambia el paladar de que alguien sienta sabroso el pecado, cuando sabe que el pecado es amargo, pero es como una mezcla que está endulzada de una manera para que pueda ser comestible y se lo coman el pecado? Así el enemigo está envolviendo el pecado como en unos dulces, como los que están haciendo, que son ahora la marihuana, se vende en mentas, en dulces, y esto se está vendiendo como pan caliente, dicen. Porque yo me quedaba asombrado que agarrando mi break, enfrente donde yo trabajaba, estaba un lugar que vendían marihuana. Y estaba una tienda de comida. Y ¿sabes lo que me quedaba yo asombrado? Era porque llegaba más gente a comprar marihuana que a comprar comida.
O sea, aunque no lo crean, es lo que está pasando ahorita. El enemigo está endulzando, hacer que el joven se crea que el pecado es dulce, pero al final termina siendo tan amargo como el ajenjo para destruir a la juventud, para hacer pedazos a la juventud. Pero gloria sea al nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ahora todavía hay siervos que siguen predicando la palabra de Dios y siguen reprendiendo el pecado y siguen diciendo que el pecado no le agrada a Dios. Gloria sea al nombre del Señor, porque si no fueran por esos hombres que le han entregado su vida al Señor Jesús, muchos estuvieran en la ignorancia del pecado como yo estaba antes, pensando que eso era lo máximo, estar en el mundo. No, jóvenes, hay algo mejor. Hay algo mejor para nosotros, porque no es la vida que vivas. Muchas veces, aunque estés en el Señor, tal vez no vas a ser millonario, rico y vas a tener grandes placeres, pero lo más importante es que tengas paz con Dios, que tengas comunión con Dios. Eso es lo más importante en la vida del joven, porque muchos ahorita se están matando en las carreteras, se están suicidando, muchos no quieren vivir, muchos se están metiendo fentanilo para poder olvidar el dolor, según como yo lo hacía, para olvidar, dice. Cuando uno se mete droga es para olvidar según los problemas, pero no, jóvenes, cuando despierta es más peor el problema, es más peor porque hay más necesidad de meterse droga en el cuerpo, hay más necesidad todavía y los problemas empiezan cuando ya no hay dinero, ya tienes que ir a robar para poder comprar droga. Pero hoy Dios lo está diciendo, jóvenes, no sigamos ese camino que parece lo de moda ahorita. No sigamos eso, sigamos a Cristo Jesús, tengamos comunicación con Él, porque cuando tenemos comunicación con Él, ¿por qué debemos tener comunicación con nuestro Dios? Porque a través de la comunión con Él nos damos cuenta si lo que nos están enseñando es verdadero y es de Dios. Aquel que no tiene comunión con Dios se come todo lo que le dan. Se pasa todo lo que le dan. ¿Por qué? Porque no tiene discernimiento. No hay discernimiento. Pero aquel que habla con Dios sabe que lo que un amigo le está diciendo, si viene de parte de Dios o viene de parte de Satanás usándolo a él para apartarlo de él, para apartarlo de Dios. Cuando nosotros dedicamos tiempo a Dios, vamos a poder diferenciar entre lo blanco y lo negro. Aunque el enemigo te pinte de blanco el pecado, pero tú vas a saber diferenciar. ¿Por qué? Porque aquel que tiene comunión con Dios no se deja llevar a la primera, sino que el que tiene comunión con Dios va a hablar con Dios, que si le aprueba lo que va a hacer o Dios lo desaprueba. Va a ir a hablar. ¿Y qué es lo que te va a decir Dios cuando vas a hablarle a Él? ¿Sabes lo que hace Dios? Muchas veces no te va a hablar audiblemente, pero te va a mostrar, y vas a abrir la Biblia, y ahí donde estés leyendo, ahí Dios te va a hablar en lo que tenías dudas, y te va a dar convicción por medio de su palabra, y te va a decir: no, hijo, no sigas ese camino, porque ese camino parece derecho, pero es camino de muerte. Ese camino el enemigo lo pinta como camino derecho, pero es un camino torcido, un camino que te va a llevar a la condenación eterna, un camino que te va a destruir. Pero ahora estamos viendo que la juventud no quiere estar en comunión con Dios. No se quiere tener comunicación con Dios. Pero sí queremos que Dios nos dé comida, que nos dé ropa. Sí pedimos a Dios que nos dé un auto nuevo. Sí queremos como jóvenes muchas veces queremos los Jordan, aquellos que son especiales, que solamente hicieron ediciones especiales y que ahora valen mucho dinero. O queremos el último iPhone, o queremos tal vez lo mejor que podamos tener. Es la mentalidad. Les digo esto porque es un intento de lo humano que sale de su humanidad, de su alma. Todos creo que
en un tiempo los gustan las cosas y no es malo, pero lo que pasa es que muchas veces deseamos tanto aquello y Dios nos dice, no, hijo, eso no es lo que necesitas. Lo que tú necesitas es estar cerca de mí. Cuando estés cerca de mí, yo te voy a dar lo que necesitas realmente para tu vida, lo que realmente es necesario en tu vida, lo que realmente importa en tu vida. Porque Dios antes de la vestimenta, antes de todo, Dios le importa la condición del alma, de tu alma. Le importa de qué sirve, jóvenes, que todo, Dios te dé todo lo que quiera, que desee tu alma, pero que tu alma esté alejada de Él, que tu ser, tu espíritu esté alejado de Él y no tenga comunicación con Él. Muchos se adaptan y se acostumbran a vivir sin tener relación con Dios, sin tener comunicación con Dios. Esto es algo que el cuerpo se adapta, es como el clima. Si alguien, digamos, se va para un lugar más frío, en unos meses, años, se va a ir adaptando el cuerpo a ese clima. Al principio va a ser difícil, pero después se va adaptando. Y así es nuestra alma, jóvenes. Cuando los acostumbramos a vivir sin orar, sin leer la palabra, sin buscar a Dios, el alma se va adaptando a esa condición. Y cuando menos acordamos, ya es normal no orar, ya es normal no buscar a Dios, y después ya es normal pecar. Pero cuando tenemos comunicación con Dios, nosotros podemos ver lo especial que es estar cerca de Dios, lo especial que es estar cerca de Él. ¿Qué es especial para ti, jóvenes? ¿Qué es lo especial para ti cuando estás cerca de Dios? ¿Es especial o cuando estás orando te da sueño, te da cansancio, te da ganas de ir a no sé, a no estar orando, simplemente a cambiar la oración por otras cosas? ¿Por qué? Porque no has tenido esa unión con Jesús. Por eso ahora te hago la invitación a que si no lo estás haciendo, te hago esa invitación y Dios te la hace por medio de mí, no yo, de que tengas esa comunión con Dios y vas a ver que la vida cristiana se te va a hacer más fácil. Porque es difícil la vida cristiana para muchos jóvenes y casi imposible. ¿Por qué? Porque no está unido a Jesús. Y todo es aburrido, es algo mecánico, es algo, dice, no, para ir a la iglesia mejor voy a ir a correr al parque, voy a ir al gimnasio, me voy a poner con mucho músculo, me voy a poner slim, voy a echar el six pack y todo eso, amén. ¿Por qué? Porque no es malo, dice la palabra de Dios, pero el ejercicio que nosotros necesitamos ejercitar primeramente es el ejercicio donde Dios nos quiere enseñar en la piedad, nos quiere enseñar que nosotros estemos ejercitando nuestra fe, estemos fortaleciendo nuestra fe en estos tiempos. Y ahora Dios nos hace esa invitación a nosotros a que nos acerquemos más a Él. Dice la palabra de Dios, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Pero como ustedes no se quieren acercar, pues yo no puedo ir allá, no puedo violar su decisión. Ahora tomemos esa decisión de acercarnos a Dios. Y necesitamos estudiar la palabra de Dios, hablar con Dios y seguir a Cristo Jesús como lo hacíamos al principio. Necesitamos seguir a Jesús, seguir a Jesús no significa que va a ser fácil. Seguir a Jesús muchas veces implica muchas cosas. Hay muchas cosas de por medio que a veces hay que cambiarlas, pero no te vas a arrepentir, jóvenes, hermanos que estamos aquí, adultos, ancianos que estamos en este lugar, todos los que me están oyendo. Los invito en este tiempo, en este año 2023, que tengamos esa comunión con Dios en nuestra juventud y vamos a poder conocer las maravillas de Dios. Vamos a poder ver realmente qué es lo especial, porque yo antes me preguntaba cuando me levantaba, ¿y por qué despierto y veo y por qué estoy viviendo entonces en esta vida? ¿Por qué Dios me trajo a esta vida? Muchas veces no entendía.
Pero cuando oras y te acuestas y luego te levantas y oras y hablas con Dios, la presencia de Dios te da impulsos de vivir. Pero el pecado te da impulsos de muerte, de tierra seca. ¿Han visto una tierra seca? Una tierra seca se ve triste, una tierra seca no da fruto. Como yo me crié en el campo, yo me daba mucha alegría cuando llovía porque sembraba maíz y me daba mucha alegría ver el pasto verde para llevar el ganado, para llevar los caballos y llevar todos los animalitos que les gusta la hierba. Me daba mucha alegría, pero cuando miraba todo verde, pero cuando miraba todo seco me daba mucha tristeza porque los animales muchas veces comían pura hierba seca y muchas veces muchos se morían porque no había agua y me daba tristeza. Y así, jóvenes, cuando estamos alejados de Dios, es una tierra seca, que no hay fruto, que hay muerte, que se respira muerte, se respira desánimo, se respira una mortandad. Pero cuando Dios está en la vida del joven, se respira una vida especial, se respira algo especial, porque Dios está en ese lugar. Los invito, jóvenes, que los pongamos de pie y nosotros podamos ser esa tierra fértil.